oración. Bien, bien, entonces hoy Dios, de nuevo acá juntos, agradeciéndote Dios por la oportunidad, por la bendición de poder estar juntos, reunidos en torno a tu nombre. Hoy somos diferentes personas de diferentes trasfondos, Dios, que estamos acá dispuestos a ser ministrados por ti. Tú has diseñado este tiempo, has desafiado a Sara para organizar este tiempo todos los lunes y qué bueno que nos podamos reunir a lo que tú estás haciendo. Hoy te agradecemos y agradecemos tu voluntad para que la verdad sea conocida, también el apoyo a las misiones para que el Evangelio del Reino llegue a todos, porque tu palabra declara que será predicado este Evangelio del Reino en todas las naciones y ahí sí vendrá el fin. No, estamos seguros de esa promesa y nos sentimos muy honrados por ti, Dios, que a pesar de nosotros, tú cuentes con nosotros para revelarnos tu verdad. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, Oscar, entonces, si me permites un bienvenidos. segundito, damos algunas Dale, recomendaciones por dale, si hay sí, algo claro. nuevo. Algunas recomendaciones es mientras Oscar nos esté presentando la charla, tener los micrófonos cerrados, guardar las preguntas para el tiempo de preguntas que es al final y tener Biblia a la mano si es posible. Las grabaciones, pues Oscar nos las estará mandando en el transcurso de la semana correspondiente al lunes que hayamos estudiado. No sé si hay algo otra recomendación, Oscar. Bien, también si se puede tener la cámara prendida, pues ponerla a tener prendida. Si no, si se está haciendo, si no es posible, lo entendemos. A veces hay diferencias de internet o también hay, a veces pues tenemos que estar manejando o haciendo otra acción y pues estamos escuchando. Pero en la medida de lo posible, pues tener la cámara prendida porque esto es una reunión online, no es virtual. Virtual, pues es un video y pues listo, el video lo ven y ya, pero pues debido a que no podemos estar presencial todos, porque no todos estamos en la misma localidad, pues Sara tuvo la idea de hacer este lunes de Cosmovisión online para que muchas personas de acá, de Bogotá como de afuera, pues también pudiesen conectarse y aprender. Pero siempre pues va a ser mejor el online que el virtual. Al menos online nos vemos, sabemos que estamos allí, ¿no? Entonces, pues en la medida de lo posible entendemos que a veces no se pueda. Bien, bien, entonces un saludo a todos, muchas bendiciones, ¿sí? Y Dios es providencial con nosotros hoy porque podemos estar en sus asuntos. Vamos a enseñar sobre historia providencial de Colombia. En el mes anterior hicimos historia providencial de manera general y luego, bueno, vamos a profundizar un poquito en Colombia. Em, y, y entonces, pues hoy vamos a tener el fundamento para entender la historia providencial de Colombia y que incluye también a la historia providencial, este fundamento incluye también a la historia providencial de Ecuador y Venezuela y pues los territorios que fue la Nueva Granada. Bien, entonces vamos a ver cuál fue los aspectos, ¿sí?, providenciales de la conquista y la colonia. Bien, porque a veces decimos, "Uy, no, la conquista fue terrible", y sí, fue difícil, ¿sí? Porque en principio, la conquista no es un principio bíblico cristiano. Dios no nos insta a conquistar otras naciones, ¿sí? Vemos en la Biblia que ellos tenían que destruir esas naciones de Canaán porque hubo un juicio contra esas naciones. Esas naciones tenían idolatría y Dios hizo un juicio con ellos, ¿sí? Con estos descendientes de Cam. Bien, pero la conquista y la colonia fueron base para la producción de un pensamiento que llevó al inicio de Colombia. Bien, como vamos a ver la historia de Colombia, pues tenemos que empezar cuándo inició Colombia. Ese sería lo primero. Entonces vamos a mirar cuándo inicia Colombia y vamos a poner aquí y acá. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos de la conquista y colonia, ¿sí?
que es clave entender para entender la individualidad de nuestra nación. Bien, entonces Dios siempre, sí, está actuando sobre individuos y naciones. Él actúa sobre individuos, naciones y generaciones. Bien, y está actuando sobre Colombia. Y dice su palabra que Él pondrá gloria entre las naciones. Y todas las naciones veremos ese juicio que Él va a hacer y la mano sobre las naciones. Va a haber un juicio a las naciones. Acá Él lo está profetizando Ezequiel y lo vemos en Apocalipsis también. Pero nuestra nación es Colombia. Nosotros somos colombianos en este caso. Sé que acá hay algunos extranjeros, pero pues puedes pensar lo mismo respecto a tu nación, ¿sí? Entonces, sí, no somos las naciones que vivían en este territorio antes de que se iniciase Colombia. Que claro, que parte de esas personas o las descendencias de esas personas fuimos los que formamos la nación colombiana, sí, pero no somos ellos. Hubo una nueva nación. Bien, entonces eso es como el primer entendimiento que tenemos que tener. ¿Sí? ¿De dónde provenimos, pero cuándo iniciamos? Bien. Entonces Dios siempre está trabajando con individuos, naciones y generaciones. ¿Sí? Acá vemos como en Ezequiel, ¿sí? Dice que Israel está desobedeciendo, haciendo adoración a ídolos, ¿sí? Y le preguntan a Ezequiel y Ezequiel dice, no, yo no voy a responder por Israel, ¿sí? Yo no sé qué es lo que han pasado, ¿sí? Pero es que ustedes quieren ser como las naciones paganas de la tierra, ¿sí? Que sirven al palo y a la piedra, o sea, a los ídolos, ¿sí? Bien. ¿Y qué vemos nosotros en las naciones precolombinas antes de que llegara Colón? Vemos la misma idea, había idolatría. Los indígenas americanos eran otras naciones, nosotros no somos ellos, ellos eran naciones que perdieron una guerra o negociaron un acuerdo de paz. Bien. Y también estaban en la idea pagana de la idolatría. Es más, todas las naciones estaban allí. Aquí vemos en Ezequiel, hasta Israel mismo estaba allí. Bien, pero todos tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y de saber de Él. ¿M? Pero a medida que las naciones se fueron alejando de Medio Oriente, pues fueron transmitiendo la verdad oralmente, pero asimismo fue perdiéndose la verdad dentro de la transmisión oral. Bien, entonces vemos cómo, aunque hubo un conocimiento inicial de Dios, pues las naciones que se formaron posteriormente, pues tuvieron menos y menos conocimiento. Bien, pero Dios trabaja formando naciones, poniéndolas acá en la historia. E inclusive, ¿sí? A partir de malas acciones de el ser humano, hay naciones. No es el método de Dios las conquistas, pero lo que vemos en la historia es que a través de las conquistas han surgido naciones, ¿bien? Porque Dios aún así usa nuestro mal para el bien porque Él es providencial. Bien, Él no quiere que las naciones se hagan por conquista, sino por autogobierno, pero a veces nosotros decidimos conquistar u otros deciden conquistarnos a nosotros y empiezan a haber nuevas naciones. Bien, entonces vemos en la historia algunos tipos de conquista, como la conquista oriental, básicamente era ocupar un territorio de una nación y borrarla completamente. Bien. Esa era la Y conquista mañana, oriental, ¿bien? mañana O creo que gana. en la idea de formar naciones, ¿bien? Pero luego vemos también en la historia la conquista romana y era que, que no mataban a la nación, la ponían como esclavo, pero no la incluían. Luego vimos la conquista del Imperio Inglés, donde se respetaba la vida de las personas, las incluían, ¿sí? En la nación, ¿sí? Pero sin derecho a representación. O sea, eran ciudadanos, pero de segunda clase. En la romana ni siquiera eran ciudadanos, eran esclavos. Y en la oriental, pues ni siquiera existían, los eliminábamos todos, ¿sí? Esas son formas de producir naciones. La forma de Dios
para producir naciones nuevas es o que hayan personas en un nuevo territorio que elijan un nuevo gobierno, ¿bien? Y se dividan los territorios o que haya una victoria a partir de una guerra de defensa. Y allí hay otro origen de nación, ¿bien? Entonces, siempre Dios ha trabajado con naciones, ¿sí? Y quiere que nosotros conozcamos, ¿bien? En la idea cristiana de nación, pues hay respeto a la vida, hay inclusión y hay representación. Hay república. La forma de gobierno de Dios para las naciones, de gobierno civil para las naciones, es la república. Bien. Bien. Entonces, vamos a mirar algunos hechos claves para entender lo que sucedió antes de que naciese Colombia. Bien. Dios tiene a las naciones en su corazón. Es decir, las naciones son una idea de Dios y Dios es el que las inicia. Es decir, que Colombia empezó en la mente de Dios, pero cuando Dios la puso en estas dimensiones. Bien, entonces tuvo que haber pasado unos hechos históricos antes para que pudiese darse esta nación. Bien, entonces vamos a mirar algunos aspectos que son claves de entender para poder ver cómo interpretar la historia antes de Colombia, pero la historia que fue responsable para la producción de nuestra nación. Entonces, veamos estos aspectos. La cristiandad de América Latina se confunde con la colonización española. Bien, ¿por qué? Porque desde que llegó la colonia, precisamente el punto de quiebre de la conquista para pasar a la colonia fue una idea de la cristianización. No fue solo una idea de la evangelización, porque esa fue la idea de los viajes de Colón, ¿sí? Pero aquí fue una idea de ahora vivir una vida con los principios cristianos. Esa es la razón por la cual vemos en América universidades de tantos años. ¿Mm? Bien, la universidad más antigua es la Universidad de San Marcos en Lima, ¿cierto? Y la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Bien, ahí hay una discrepancia porque se fundaron en el mismo año. Los de Bogotá dicen que fue primero la Santo Tomás y los de Lima dicen que fueron primero ellos. Bien, pero son universidades que tienen, sí, 400 años. ¿Mm? Bien, ¿y cuándo empieza la colonia? Porque la idea de la colonia, diferente a la de la conquista, es que los españoles deciden que esto fuese colonias de España, pero realmente el término colonia no es un término exacto en su significado para atribuirse, porque colonias sí fueron las colonias de Inglaterra en Norteamérica, ellos fueron colonias. ¿Por qué? Porque tuvieron una idea de colonia, ¿sí? ¿Y qué es la idea de colonia? Siguen siendo ingleses, ¿sí? Pero dependen de Inglaterra. Nosotros acá, sí, éramos criollos, pero no hubo una idea de ser español. ¿Mm? La gente que nacía acá, sí, era criolla, sí, que tenía ascendencia española y que se le daba la nacionalidad española, pero no había una idea de la ciudadanía española. Pero sí había una idea de la vivencia con los principios de Dios en estos territorios. Bien, entonces no fue exactamente una colonia, sino básicamente una expansión del territorio español, ¿sí? Con gobierno sobre los otros, ¿sí? Sin inclusión ciudadana, sino solo aquellos criollos que tenían un padre o una madre española. Pero ya esos criollos, los nietos, o sea, los hijos de esos criollos ya no, ¿sí? Seguían siendo ciudadanos españoles, pero, o sea, eran ciudadanos españoles, pero no todo el mundo, solo por el hecho de nacer acá, tenía la ciudadanía española. Bien, bien. Entonces, la idea de la colonia, ¿cuál fue? Fue vivir con los principios cristianos acá, que la gente pueda vivir con los principios cristianos acá sin necesidad de ser españoles, porque antes en la conquista se suponía que los que vivían con los principios cristianos
eran los conquistadores y que una de las cosas que iban a hacer era evangelizar a la gente. Bien, pero entonces un primer punto de quiebre para entender la historia es que en la colonia la cristiandad, ¿sí?, y la colonización fueron al mismo tiempo. Se confunden entre ellas, no hay un punto de partida. Bien, la, la cristiandad se inicia allí con la colonia y fue Gonzalo Jiménez de Quesada quien inició la colonia. Bien, en el anterior seminario, pues expliqué por qué es que en Bogotá no hay arepa, ¿cierto? En Bogotá no hay arepa por una idea de la colonia. Bien, y es porque los españoles llegaron a Bogotá y cuando llegaron a Bogotá inició la colonia. Se acabó la conquista e inició la colonia y entonces empezaron a llegar españoles a lo que es Bogotá y ellos no trajeron maíz porque el maíz era propio de América, sino trajeron fue trigo y por lo tanto hicieron fue pan. Bien, entonces la razón por la cual en el resto de lugares sí hay arepa es porque la arepa fue una mezcla entre la idea indígena, ¿sí? De la tortilla de maíz y la idea, ¿sí?, del pan, pero con presentación de arepa, o sea, de tortilla, que sería lo que conocemos hoy como arepa, básicamente un pan árabe inflado, ¿sí? Eso es la arepa. ¿Sí? Recordemos que los españoles estuvieron 800 años bajo los moros entre el año 712 y 1492, por lo tanto conocían muy bien el pan árabe. Bien, pero cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llega a Bogotá, viene con otro pensamiento y viene con el pensamiento de no más guerra, no más conquista, sino paz a través de Cristo. Entonces, en lugar de venir con soldados, viene con frailes. Claro que traía soldados también, ¿sí? Pero un gran cargamento de frailes, los cuales instalan en cada lugar alrededor de Bogotá, y estos frailes empiezan a cristianizar a las poblaciones. Bien, entonces no hubo conquista cuando llegaron los españoles a Bogotá. Los indígenas se quedaron al oeste del río Bogotá y los españoles al este del río Bogotá. Bien, tenían que pasar el río, no habían puentes, ¿sí? Tenían que pasar el río con sus caballos, ¿sí? Y vivir al este del río. Entonces allí empezó a haber una colonia y empezó el establecimiento de los españoles ya a largo plazo con familias españolas, trajeron sus esposas y sus hijos. Esta idea cristiana de la colonia, ¿sí?, no fue solo voluntaria, también hubo imposición de prácticas como el bautismo, aprenderse los catecismos de memoria, ¿bien? Y, y confesiones de fe, ¿bien? Pero aunque eso no fue exactamente lo correcto, pues fue una mejor noticia que la idea religiosa que tenían los indígenas, ¿m? De que el sol era Dios y que había que sacrificar a las demás personas en sacrificio a el dios sol. Bien. Entonces empezaron a llegar en la colonia misioneros de diferentes órdenes religiosas, ¿sí? Quienes empezaron a enseñar a la gente y a copiar libros en castellano. Bien, los indígenas empezaron a aprender castellano, el actual español, y empezaron a comprender y empezaron a ser enseñados. Claro que también hubo conquistadores que siguieron viniendo con la idea de conquistar y que también maltrataron a los indígenas. Bien, bien. Aquí también tenemos otro hecho de la historia providencial que considero también clave verlo, y es Fray Bartolomé de las Casas. Bien, él es nombrado protección de los indios, de los indígenas, de los indios, y él reconoce la providencia de Dios, ¿sí? Con la venida de Cristóbal Colón, ¿sí? Porque reconoce que fueron instrumento de Dios los españoles para compartir a Cristo a los indígenas que no lo conocían. Bien. Entonces, bien importante este hecho. ¿Por qué? Porque él, Fray Bartolomé de las Casas, entendió la providencia de Dios con la conquista y la colonia, y fue que viniese Cristo a América. ¿Que era la mejor forma? No, ¿sí? Pero
tuvo que ser con alguien intrépido que quiso venir y tener la valentía o digamos más la osadía de em, atravesar el Atlántico, ¿sí? Y llegar a estas tierras para traer a Cristo. Y ese fue el mensaje de, de Colón. Bien. Entonces, bien importante que entendamos esta idea. Estos hechos son claves para entender la conquista y la colonia de manera providencial. Bien, Fray Bartolomé de las Casas está en Cuba, es nombrado protector general de los indios y empieza a trabajar hacia la instrucción de estos indígenas. Bien, entonces bien importante esta idea. Vamos a pasar aquí a la siguiente. Bien, permítame, voy a acá a... Ahorita les voy a mostrar un video, entonces debo pararlo acá porque se me activó. Bien, bien. Entonces vamos a volver aquí a nuestra idea. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una idea de colonia donde ya hay frailes acá y ya hay una idea de enseñar a los indígenas. Pero por otro lado también tenemos conquistadores que solo vienen por oro y que también maltratan a los indígenas. La proporción no fue 50-50, ¿sí? Fue más o menos 95-10, ¿sí? Es decir, un 5% de maltrato y un 95%, ¿sí? De vivamos juntos, ¿bien? Eso no es lo que nos enseñaron en historia, pero cuando vamos a la evidencia, lo que vemos es, ¿sí? Que hay poca evidencia, ¿sí? De que sí hubo maltrato, hay evidencia, pero que hay poca en cantidad a la evidencia de la instrucción a los indígenas, de la capacitación a los indígenas. Entonces uno podría pensar, hay dos opciones, o se perdieron los registros de todos los maltratos, o realmente había maltrato, pero no era en las cantidades que se cree. ¿Bien? Y eso fue lo que sucedió. Pero nosotros tenemos el tácito que la conquista fue algo terrible, y sí, fue terrible, toda guerra de conquista es terrible, toda guerra es mala. ¿Bien? La conquista española es un acto incorrecto. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el derecho de conquistar a otras naciones. Pero cada nación tiene la obligación de defender su nación. ¿Bien? Y pues los indígenas muchas veces y en la gran mayoría lo que hicieron fue acuerdos de paz, viendo que no podían porque los españoles tenían una tecnología muy superior. ¿Bien? Entonces, para la guerra, entonces era prácticamente imposible. Entonces era mejor acuerdos de paz. En lo que hoy es Colombia, solo está registrado, ¿sí? Dos naciones que decidieron hacer guerra de frente contra los españoles, que fueron los caribes en el Urabá y los arahuacos en Santa Marta. ¿Bien? De resto de los demás, sí, la mayoría sí hubo una que otra escaramuza, una que otra pelea, pero no actos como tal de guerra. La mayoría fueron acuerdos de paz. Usted va a vivir de aquí para allá y yo voy a vivir de aquí para acá. Bien, eso es lo que mayormente sucedió antes. Bien, entonces vamos a ver un video. Aquí lo intenté abrir, pero no sé por qué no me abrió. Voy a volverlo a abrir acá porque le di fue play. A ver, play. A ver, sí. Y vamos a ver un video. Este video es difícil de entender porque no está en español. Está subtitulado. eh, entonces, permítame, ya está un poquito. A ver, listo, ok, aquí ya lo tenemos. Bien, este video es de Dinés de Souza. Él es un pensador indio que emigra a los Estados Unidos. Es muy conocido, es autor de un libro cristiano muy conocido. Su libro más famoso es em, ¿Qué es lo asombroso de la cristiandad? Un libro de historia de por qué la cristiandad es tan asombrosa. Y también es muy conocido por el libro Las raíces de Obama, demostrando cómo Obama tenía raíces musulmanas. Bien,
Y Dinesh, pues es un pensador, un historiador eh, indio que está en los Estados Unidos. Este video es de un fragmento de un debate que él tiene con un ateo en la Universidad de Caltech en California, el Instituto Californiano de Tecnología. Como está en inglés y con un inglés de un indio, es más difícil y está subtitulado en español. Entonces vamos a verlo y luego vamos a comentarlo. Bien, entonces, eh, si empieza a sonar el sonido, alguien que me haga ahí así me levante el dedito por la, por la, por la pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de seguirlo. Tiene subtítulos, entonces tratemos de ver los subtítulos. Now, if you look at history, I consider myself an educated guy. If someone had said to me a few years ago, Dinesh, how many people were killed in the Salem witch trials? I would say, I'm not sure, but, I read Arthur Miller's The Crucible in college, and it's a big spot on American history. I don't know, hundreds, maybe thousands. Well, how many people were killed in the Inquisition? Well, that was kind of a biggie. The Spanish Inquisition, which was the most notorious, probably killed, I don't know, hundreds of thousands, millions. The truth of it is that if you look at history, there's now a wide and reliable scholarship on all this. I would recommend Henry Kamen's book on the Inquisition. He's considered the greatest living authority on the subject. He points out that the Spanish Inquisition, over a period of 350 years, killed approximately 2,000 people. I'm not exactly a math major, but by my count, that's about 5 guys a year. Now, that's about as many as Pol Pot killed on a good afternoon. My point is, here you have the Inquisition. Well, what about the Salem witch trials? All you have to do is go to Salem. The witches are really thriving. Most of them are now tourist guides. And if you pick up one of their brochures, you'll see right away the number of people killed in the Salem witch trials was in fact precisely 18. Now, that's 18 too many, or 2018 too many, but look, let's keep a little sense of proportional balance. While the atheists are crying crocodile tears over the crimes of Christianity that occurred 200, 500, or in the case of the Crusades, 1,000 years ago, crimes that, by the way, are unrepeatable today. We're not exactly going to have the Salem witch trials here in Pasadena next week. Meanwhile, the atheists completely ignore and duck and try to get out from under the crimes of atheist regimes, which are not ancient. In fact, they have occurred within living memory in the last century. I'm not just talking about Stalin in Russia or Mao in China or the Nazi regime. True, if you bring those three together, those three regimes in the space of a mere 5 decades killed no fewer than 100 million people. In other words, the regimes of atheism have produced a virtual mountain of bodies and an ocean of blood. We're not even talking about Pol Pot's 2 million, or Ceausescu, Kim Jong-il, Fidel Castro, Enver Hoxha, the list goes on. Now, Richard Dawkins, in The God Delusion, makes an extremely important qualification. He says, well, yes, it is true, but you have to notice that the Christians killed in the name of Christianity. You may have had tyrants who were atheists, but they really didn't kill in the name of atheism. Now, Dawkins is actually an accomplished biologist, but I think that there are some dangers to letting a biologist leave the lab. And why? Because here is a guy who's straying out of his field, reveals a complete ignorance of history. All you have to do is read the Communist Manifesto. All you have to know is a little bit about these different regimes to see right away that this wasn't a matter of having a dictator who happened to be atheist. The whole idea in Marx is that religion is the opium of the people. The whole idea is to create a new society, a new man, and a new utopia, liberated from the shackles of traditional religion and traditional morality. So here's my bottom line, and that is, if you think the Bin Ladens of the world are bad, Bin Laden in his wildest imagination
could not even begin to match the crimes of atheism that have occurred within our lifetime. It is atheism, not religion, that is responsible for the mass murders of history. Now, we'll see from Michael Shermer some dodging on this issue, so I just want to preempt this as I conclude by reading you a line from Daniel Dennett in his book, Breaking the Spell. He says, "It is true that the religious fanatics are rarely inspired or guided by the deepest and best tenets of those religions." Then he says this, "So what? Al-Qaeda and Hamas, terrorism is still Islam's responsibility, and abortion clinic bombing is still Christianity's responsibility." To which I say, amen. In other words, if crimes are committed in the name of an ideology, the people who share that ideology must accept some responsibility for them. But here's my point. Let's be a little even-handed about that. If that is true of religion, it is also true of atheism. The atheists don't get to dodge and say, well, really, but we wouldn't do that. We're such nice people. The atheists don't get to blame the Christians for Torquemada and then get out of the blame for, say, Stalin. We have to use a single standard in this argument. So I think at the end of the day, we will find that there is good and there is evil. It is, of course, in human nature. We're going to see it everywhere. But if you toll up a little bit of a balance sheet, I think you see that our civilization, including the values that those of you who are secular cherish, wouldn't be there if it wasn't for Christianity. In this sense, I think you can say, even if reluctantly, even Michael Shermer, thank God for Christianity. Thank you very much. Ok, hemos visto el video, es un video de Dinesh. Yo sé que está en inglés y que hay que leer subtítulos, pero espero que se haya entendido algo. De todas formas, se los envié ya al grupo para que lo vean con más detenimiento. Bien, alguien que quiera comentar sobre el video, pueden levantar la mano allí en reacciones y ahí hay un ítem para levantar la mano y yo les doy la palabra. O en los 3 puntitos, también dice levantar la mano, ahí entonces la puede levantar. Sara, sigue. Oscar, me sorprende pues como él con cifras tan exactas, por ejemplo lo de brujas, ¿no? Nos deja ver de que no es como uno siempre ha escuchado, porque una mentira repetida no sé cuántas veces, pues la gente la asume como verdad. Pero realmente lo que los datos muestran son cosas completamente contrarias a lo que uno siempre ha escuchado, por no ir a la evidencia, ¿no? Mm. Fuimos enseñados en historia en una idea pagana de la historia, en una idea verdadera, porque la filosofía de educación con que fuimos educados, sí, fue sin Dios, porque perdimos nosotros el liderazgo en la educación después de la respuesta que dimos ante la evolución. Entonces, abandonamos la educación y los paganos tomaron la educación y como eran paganos, eran ateos, no creían en Dios, pues nos enseñaron la historia sin Dios, ¿sí? Y por eso la historia que conocemos es sin Dios. Y esos son los supuestos que tenemos, pero no tenemos evidencia de ello, ¿sí? Entonces acá estamos viendo evidencia, ¿bien? Claro, el asesinato de cualquier persona estaba mal, ¿sí? Pero, ¿sí? En la Inquisición, la causa de asesinato no fue rebelión, ¿sí? La causa de asesinato en la Inquisición fue em, em, ahí se me olvidó la palabra en español, ¿cómo es? Herejía, ¿bien? Dentro de las herejías, la mayoría fueron herejías verdaderas, otras fueron herejías en contra, no de Dios, sino de la Iglesia Católica, pero la mayoría fueron herejías en contra de Dios. Por ejemplo, gente que estaba haciendo espiritismo, ¿sí? Estas ideas heréticas para la Iglesia Católica, ¿no? Bien, Ahora Marta. sí entiende uno, perdón, ahora sí Ok, entiende uno dale. por qué el afán en el caso de Colombia de cambiar muchas cosas o de incluir cosas en instituciones como el Centro ¿De de memoria? Memoria Ujú, Histórica, ¿no? Ya claro. uno entiende realmente por qué hay ese afán tan aguerrido de cambiar cosas.
por ejemplo, en el Centro de Memoria Histórica parece que el M-19 era un grupo de personas con buenos ideales y que no eran unos terroristas, pero los que vivimos, sí, esa época, sabemos que eran unos terroristas, ¿sí? Eh, entonces, eso, sé que ahora a las FARC también se les está queriendo cambiar la historia. Porque lo que se quiere es que las nuevas generaciones no sepan el mal que hacen la gente que no cree en Dios, ¿sí? Obviamente tampoco nosotros debemos ocultar el mal que hacemos los cristianos, ¿sí? Pero si comparamos, pues va a ser menos el mal y más el bien que en comparación con los ateos, que va a ser más su mal que el bien. Bien, bien, vamos con Marta, dale, Marta. Sí, efectivamente, yo me vi la película que usted recomendó, Apocalipto. Sí. Me la vi y me impresionó, pero más me impresionó los comentarios que habían en la película que me vi, que estaba en YouTube. Y los comentarios eran de que pobrecitos, ellos no tenían la culpa porque es la cultura de ellos, y entonces eso era normal, que cómo se atreven a decir, y entonces, mire cómo son las respuestas que se dan digamos, los jóvenes de ahora a causa de lo que se les está enseñando. ¿Qué es lo que se busca? No sé cómo decirlo allí, un mal menor. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Lo que Ujú, está hablando el hindú, ¿sí? Diferencias de cifras, donde definitivamente hay un cambio bastante grande de vidas allí, pero a veces es como cuando conviene, ¿no? Porque cómo es que el personaje que está hablando allí no existiría si no hubiera llegado la conquista, ujú, porque estaban exterminando todas las naciones a sus lados también, sí, indígenas también, indígenas. ujú, Entonces a mí me impactó mucho la violencia y terrible, sí. esa parte, y me gustó mucho que no me he interesado verla hasta que usted me dijo. Muchas gracias. Muy bien, recordemos que en el caso de la película Apocalipto, los mexicas, sí, que vivieron en lo que hoy es exactamente el DF de México, el Distrito Federal, y de ahí hacia el sur, nunca hacia el norte. Pero ¿por qué México, los indígenas tenían territorios en lo que hoy es California, Nuevo México, Arizona, Texas, hasta Colorado, Oklahoma? Bien, todos esos territorios los mexicas los tenían. ¿M? Si ellos no vivían ahí, pero porque eran de ellos, porque eran las naciones que vivían ahí que estaban esclavizadas como granjas humanas. No solo fueron los del sur, no solo fueron los mayas, ¿sí? O los descendientes de los mayas, ¿sí? O sea, Guatemala, Honduras, Salvador, Belice, bien, sino también los del norte. ¿M? Estos indígenas del norte también fueron exterminados y es más, estaban más desprotegidos que los del sur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había menos geografía. Lo que pasa es que no eran tantos, vivían más lejos, había más territorio baldío, ¿sí? Porque vivían en un desierto. Pero eso es una de las razones por las cuales, ¿sí? Los mexicas tenían ese dominio, ¿no? Bien, y estos mexicas, pues es lo que se produce en el imperio azteca en Mesoamérica, ¿no? Bien, bien, entonces, entendiendo esto, tenemos muchos supuestos que son incorrectos, bien, para entender la historia. Entonces, vamos a mirar lo bueno y lo malo de Vicky, dale, Paola. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Rafa. Y teniendo en cuenta esto que su merced decía, profe, que nos han enseñado una historia sin Dios, aprendimos y estas nuevas generaciones han aprendido que tenemos una deuda histórica con Ujú, los ancestros, con los pueblos indígenas, porque ellos fueron oprimidos, fueron ujú, esclavizados, pobrecitos, y hoy en día lo vemos en nuestro gobierno, cualquier cosa que se haga, que se diga en contra de alguien que esté en el gobierno, que sea afro, que bueno, en fin, que sea una minoría, no, eso es un escándalo, ¿no? ujú, Veían estos días lo de la ministra de Ciencias
y ella, creo, no sé, pasó algunos papeles falsos de sus estudios. Y Ajá. la defensa que creo que hizo el presidente fue, no, porque es negra, es del Tumaco. Entonces eso siempre se ha enlazado de, tenemos una deuda con ellos, pobrecitos, y hay que dejarlos hacer lo que Claro, quieran. eso es así. Entonces, pues oye, sí hubo vejámenes y sí hubo presión, pero eso fue lo menos, no fue lo más, ¿sí? Claro que hubo, no podemos negarlo y hay que contarlo también, pero fue lo menos. Se cree, por ejemplo, este supuesto incorrecto, que los indígenas eran dueños de toda la tierra. Falso, ¿sí? La mayoría de la tierra era baldía, no había gente, ¿sí? Porque es que recuerden que los indígenas, ¿sí? No tenían medios no existía el caballo, ¿sí? No existía el caballo aquí, ¿sí? No existía el burro, ¿sí? No, la vaca no existía, el toro no existía acá, ¿bien? Entonces, usted no se monta en un chivo. ¿M? Entonces, el chivo no lo resiste. Entonces, ellos no se transportaban tan lejos, ¿sí? Toda su vida vivían cerca a donde nacían, ¿sí? Entonces, no poseían toda la tierra. La mayoría de la tierra era baldía. Por eso, los que vinieron a buscar oro, que no quisieron entrar en conquista, ¿sí? Pues les tocó conducir el agua, hacer sus zanjas de agua, pero hicieron tratados de paz. Sí, o sea, yo vamos a vivir acá y ustedes vayan a vivir allá y ya, que eso fue la mayoría. La razón de que tengamos esos tratados, de que se hayan dado esos tratados de paz es la ley indígena colombiana. Si usted mira la ley indígena colombiana, esa ley nació en la Constitución de Cúcuta de 1821. ¿Mm? Bien, al año estamos transfiriendo más de 50.000 millones de pesos a los indígenas en Colombia, al año, en transferencias. ¿Mm? ¿Para qué? Para que se lo roben los líderes indígenas. ¿Mm? Bien, eso es parte de esta ley. Entonces, claro que hubo vejámenes, pero no fue lo más, no fue lo mayor que hubo. Bien, entonces vamos ahora a compartir un poquito, a seguir compartiendo después del video y vamos a ver algunos aspectos de la conquista. Vamos a mirar un poquito de historia, acá sí son datos, pero después los vamos a ir analizando. Lo primero es la cláusula de Barcelona. Eso es un hecho providencial muy importante. Bien, y esta cláusula de Barcelona es una ley que hace Isabel la Católica, ¿sí? Por sugerencia de su consejero, ¿sí? Que era un fraile, en 1493, apenas un año después del descubrimiento, ¿sí? Este fraile insta a la protección de los indígenas, ¿sí? A donde no habían arribado y iban a arribar porque había mucha tierra baldía. Una de las razones de el esfuerzo de los españoles por venir a América fue la cantidad de tierra baldía que había, ¿bien? Porque en la península ya la tierra tenía dueños, eran los reyes y los hacendados, es decir, había un feudalismo monárquico, pero la mayoría de gente no tenía propiedad de tierra. Entonces muchos vinieron a América buscando la tierra en forma de propiedad. ¿Bien? ¿Por qué los reyes hacen esta cláusula de protección a los indígenas? Recordemos lo que sucedió cuando Colón volvió con los indígenas. Recordemos lo que sucedió, que a Colón pues los recibieron como un semidios y entonces hubo una cláusula de protección porque cuando Colón le presenta a los indígenas a Isabel la Católica, ella al ver cómo estaban vestidos, entonces dicen, son unos salvajes, nunca han escuchado de Dios, por lo tanto, ¿sí? Se deben proteger para que escuchen de Dios. ¿Mm? Entonces, eso hace que ella tenga en su mente hacer ello y luego en 1493, entonces promulgan la cláusula de Barcelona, que fue la primera ley para reconocer los derechos humanos sobre los indígenas, sobre estos extranjeros, ¿sí? Y esta ley fue luego la base para hacer todas las leyes en toda la colonización de las naciones europeas en África y en Asia. Bien,
Fue España la primera que lo hizo, ¿sí? Donde se prohíbe la esclavitud de los indígenas, ¿sí? Entonces se pasó de conquista sin incorporación a conquista con incorporación, pero sin representación, ¿sí? Te vamos a conquistar, no te vamos a volver esclavo, pero tú no eres ciudadano, ¿sí? Esa es la conquista romana, se pasó de una conquista em, sin incorporación a una con incorporación, ¿bien? Y entonces la misma cláusula hace que se prohíba la esclavitud a los indígenas, pero se autoriza la esclavitud a los negros, a los negros que provenían de África. No fue que los españoles fueron a África y se robaron a los negros, no. Lo que sucedía en África era que una tribu con su jefe, cada jefe hacía guerra contra la otra tribu, le ganaba la guerra y vendía. Primero se comían, eran caníbales, se comían y sacrificaban a algunos, pero a los más fuertes los vendían en el mercado a otras, ¿sí?, naciones para ser esclavizados. ¿Bien? Entonces la esclavitud ya existía en África y ya existía la venta de esclavos. Los españoles autorizan la esclavitud de las personas negras provenientes de África. Está mal eso a la luz de la Biblia, ¿bien? Pero también vemos la providencia de la protección a los indígenas. Esa fue la razón por la cual empezaron a venir negros, ¿sí?, a personas negras, personas africanas a América. Bien, no sé si ustedes han visto la película Amazing Grace, que es la historia de un esclavo que es traído de África en la época de la colonia, ¿sí? Y viene como esclavo de África, pero para los esclavos de África, la esclavitud en América, ¿sí? Pues fue difícil porque muchos morían en los barcos, a muchos los mataban acá porque estaba autorizada la esclavitud, pero aquellos que sobrevivieron conocieron de Dios y luego fueron libres, ¿sí? Bien, se hacían libres. Muchos fueron liberados al ser cristianos, ¿bien? Bien, entonces, para ellos, para los que sobrevivieron, fue una buena noticia la esclavitud. ¿Mm? Bien, entonces, también fue bueno venir. ¿Por qué? Porque en África no conocían de Dios. Acá ya al menos conocieron. Claro que hubo vejámenes, la mayoría de los vejámenes españoles fue contra los negros. ¿Mm? Ni con los criollos ni con los indígenas. Sí hubo, pero la gran mayoría fue contra los negros. ¿Sí? Es más, ¿por qué no se habla tanto de eso? Porque ni siquiera se registraba. Lo que se registraba era cuando había que hacer algún juicio contra un indígena o contra un criollo. ¿M? Pero contra los negros no, porque el negro no se consideraba ser humano, sino animal. ¿Bien? Entonces no registraba la muerte de un animal. ¿Bien? Eso estaba mal por los españoles, pero esa era la forma que estaba en todo el mundo. ¿Bien? Entonces, tenemos esos antecedentes de providencia en el caso de la cláusula de Barcelona. Bien, entonces estos primeros españoles que llegaron, conquistadores, empezaron en el caso de Colombia a navegar por las costas caribes de Colombia en una expedición comandada por Alonso de Ojeda. ¿Sí? Em, ¿Por qué? Porque Alonso de Ojeda, de testimonio de Cristóbal Colón desembarcó en lo que hoy es Venezuela y navegó frente a Colombia sin desembarcar, ¿sí? Desembarcando en Honduras. Bien. Entonces vio y le contó a Alonso Ojeda que en las costas, ¿sí? Que en las costas había muchos lugares para atracar los barcos, o sea, para parquear los barcos, muchos lugares que podían ser puertos. Entonces, Alonso de Ojeda organizó la primera expedición a las costas de lo que hoy es Colombia y fueron las costas de la península de La Guajira en el Cabo de la Vela, ¿sí? Allí se encontraba Juan de la Cosa, ¿sí? Otro de los conquistadores. Ellos vieron, pero nunca desembarcaron. Juan de la Cosa en ese mismo año inicia una expedición, ¿sí? Volvió a a la Guajira y desembarcó en 1502. Bien.
Entonces, en 1502, Juan de la Cosa desembarcó en lo que hoy es Colombia. Ya habían desembarcado en lo que hoy es Venezuela, ¿sí? Y luego desembarcó acá en Colombia. Bien. Luego hubo otras expediciones como la de Martín Fernández de Enciso, que llegó al Golfo de Urabá y fundó la primera ciudad de la América continental. Ya existía Santo Domingo en la isla de la Española, hoy República Dominicana y Haití, bien, pero ahora se funda Santa María la Antigua del Darién. Pero esta ciudad nunca prosperó debido a la selva y a la humedad que había allí. Entonces, los españoles vieron que era muy duro vivir allí y abandonaron la ciudad, ¿sí? Entonces fue imposible enviar colonos allí y abandonaron la idea de llegar al Urabá. Hasta que Rodrigo de Bastidas, otro expedicionario, ¿sí? Encontró una bahía muy profunda porque era una bahía a la cual las montañas entraban al mar. Es decir, él dijo, esto es una bahía profunda. Y era una bahía no tan húmeda, una bahía seca, donde deciden bajarse y hacer el primer asentamiento español en la América continental, en lo que hoy es Santa Marta, Colombia. Bien. Entonces, Santa Marta se convierte en la segunda ciudad hecha en la América continental, pero la primera que continúa porque Santa María de la Antigua del Darién, pues se perdió entre la manigua. Ahora está Santa Marta, los españoles llegan allí, ¿m? Pero, ¿sí? Santa Marta queda al oeste del perfil de la cordillera que viene desde la Sierra Nevada. Al este de esos lugares, ¿sí? Al este de esos lugares está los indígenas Tairona. ¿Mm? Al, al sur, es decir, en la parte alta de la Sierra Nevada, están los indígenas Kogi. Y al oeste, donde llegaron los españoles, habían, sí, eh, muy pocos indígenas. Casi no habían indígenas em, indígenas taironas. Los indígenas arahuacos se encuentran al sur de la Sierra Nevada, hacia lo que es Guajira, el sur de la Guajira y Valledupar, ¿bien? A esos lugares. Pero estos indígenas, ¿sí? Debido a que al oeste del perfil de la cordillera no habían naciones indígenas, ellos hacían una expedición al año, ¿sí? Hasta esas costas para pescar y traer peces, ¿bien? De mar. Esta vez hacen su expedición y se encuentran a los españoles. ¿Mm? Bien. Y allí empieza a haber una disputa. Bien. Entonces, Rodrigo Bastidas no llega exactamente a lo que es Santa Marta, sino a lo que es Gaira. ¿Sí? A Gaira, muy cerca a Santa Marta. Bien. Y fundan luego Santa Marta cerca a donde estaban sus barcos. Bien, bien. Entonces, em, ya allí los taironas tenían cultivos, aunque no vivían allí. Recuerden que los indígenas cultivan en un conuco, pero no viven allí. Ellos cultivan y como cultivan normalmente yuca, la yuca no hay que tratarla mucho. Entonces, algunas frutas, hortalizas. Entonces, allí los españoles aprovecharon esos alimentos, pero no eran de ellos. Resulta que eso tenía dueño, aunque no se veía gente por allí, pero eso era Tayrona. Entonces, hubo unos enfrentamientos, ¿sí? De los indígenas Gaira. Estos indígenas Gaira eran indígenas, eran los pocos indígenas que habitaban el lado oeste del perfil de la cordillera, que eran indígenas Tairona. ¿Bien? Bien. Entonces, ay, se me salió, permítame, voy a volver a ponerlo. Entonces, vemos acá esta idea que sucedió. Bien, estos conquistadores en 1498, ¿sí? Ya habían establecido contactos con los caciques de la región.
Bien, ya habían hecho acuerdos comerciales, ¿sí? No llegaron a hacer guerras, sino hicieron acuerdos comerciales porque es que, ¿para qué guerra si había mucho territorio baldío? Hubo guerras es que algunos llegaron y necesitaban agua, pero como los indígenas ya tenían sus acueductos, sus eh, em, cunetas para traer agua, entonces quisieron quitárselas y hay, en lugar de construir las propias. Y ahí hubo problemas, ¿sí? Los taironas quisieron sacar a los españoles de Santa Marta varias veces, quemaron el fuerte español varias veces y empezaron a tener relaciones comerciales con piratas ingleses y franceses para tener un apoyo militar, ¿sí? Y así hacer que no crezcan más los españoles allí. Pero los esfuerzos de guerra fueron infructuosos porque los españoles repelieron el ataque debido a mayor tecnología en sus armas. Bien. Bien, veamos la providencia de Dios allí. Se funda la primera ciudad aún habitada, ¿sí? En territorio americano, que es Santa Marta. Fue una bahía con poca vegetación y muy cultivable. La mayoría de lo que sucedió en este asentamiento no fue una guerra frontal, sí hubo enfrentamientos sobre todo con los Tairona y los Kogi, ¿sí? Y luego se hace el acuerdo comercial. Pero desde allí, desde Santa Marta, empezaron a hacerse exploraciones ahora por la costa, ¿sí? Y hacia el sur de esta costa norte caribe colombiana. Pedro de Heredia hace un acuerdo con los indígenas que vivían en lo que hoy es Cartagena. ¿M? Edifica allí una ciudad y le pone unas murallas a esta ciudad y hace un acuerdo comercial allí. Y aunque la bahía de Cartagena es una bahía rodeada por islas, más difícil de navegar, presenta una ventaja a la bahía de Santa Marta, que es más fácil de navegar, y es la protección de los tesoros. Entonces, era mejor vivir en Santa Marta y trabajar en Cartagena porque en Cartagena podían tener bodegas de almacenamiento y eran protegidas porque la bahía estaba rodeada por islas donde se podían poner fuertes para que los piratas no entraran. Entonces empieza a haber un desarrollo comercial de lo que hoy es Cartagena. Bien. Entonces Pedro de Heredia, que vivía en Santa Marta, entonces ve un gran río, la desembocadura de un gran río, que es básicamente lo que hoy es Barranquilla, ¿sí? Y ese río ya lo había visto antes con Bastidas, ¿sí? Y en 1532 funda cerca de la playa, ¿sí? Lo que es Cartagena, ¿bien? Y allí se dedicó a hacer una iglesia con el capellán y a empezar las primeras casas, ¿sí? Allí instauraron la casa de contratación, ¿sí? Para enviar monjes y albañiles para levantar la ciudad. Empezaron a llegar monjes de España y albañiles para hacer la ciudad de Cartagena. Luego de que la ciudad ya se estaba formando, él hace exploraciones, ¿sí? Y eh, explora la isla de Barú, hace acuerdos con diferentes indígenas, ¿sí? Y evitó los conflictos. La clave de Heredia fue que evitó la guerra. Bien, esa fue su clave. Luego vio el Magdalena, que ya lo había visto antes, y quiso hacer una expedición por río arriba. Bien. Entonces viene en su flota de tripulación con un capellán. La mayoría de los conquistadores empezaron a traer capellanes. Bien, y prioriza la evangelización de los indígenas antes que la guerra. Bien. No era una evangelización libre como la que tenemos hoy. Era, bueno, te voy a evangelizar o si no hacemos guerra. Entonces, ¿qué hacían los indígenas? Bueno, nosotros tenemos espadas y lanzas y ellos tienen espadas y escopetas. No, está bien, me evangelicen, ¿sí? Esa era la idea, ¿sí? No era una evangelización libre, pero al menos había la posibilidad de ser evangelizados y que no te mataran en guerra, porque si había guerra, pues iban a perder los indígenas. Bien. Entonces, eh, aquí vemos los primeros esfuerzos y se fundan las primeras iglesias. Hasta que Alonso de Heredia, que iba en la expedición junto con Pedro, o sea, su hermano,
¿sí? Decide seguir navegando hacia el sur y funda, ¿sí? En una isla una ciudad y deja allí a un monje, ¿bien? Y es la ciudad de Mompox. Es la primera ciudad fundada en el interior, ya estaba Santa Marta, Cartagena y ahora Mompox. Pero Mompox tiene una diferenciación que está en el interior. Y a medida que iban más al interior, la sabana era más fértil y encontraban más fácil frutales, más fácil alimento. Bien, entonces empezó a llegar más gente a Mompox. Bien, y acá vemos entonces Mompox, fundada por Alonso de Heredia, hermano eh, de Francisco de Heredia. Bien, de Pedro de Heredia. Bien, entonces, cuando ellos llegan a Mompox, ¿sí? Funda Santa Cruz de Mompox en 1537. Bien, pocos pensaban que la exploración hacia el interior ellos iban a salir con vida porque era más verde y había más montaña, por lo tanto era más fácil esconderse y era más fácil que los emboscasen. Pero ellos logran volver a Cartagena habiendo fundado Mompox. A medida que empezaron a ir al sur, empezaron a ver que los indígenas eran diferentes, ¿sí? Los indígenas caribes habitaban lo que hoy es el Urabá, ¿m? Pero como era tan difícil vivir allá, entonces los españoles no llegaron. Los mismos caribes, cuando los españoles quisieron hacer guerra con ellos, cometieron suicidio general. Prefirieron suicidarse que perder la guerra con los españoles. Por eso no hay rastro de los caribes como tal, pero muchas de las naciones indígenas que existen hoy fueron descendientes de los caribes con otros nombres ahora. Pero a medida que iban hacia el sur por el río, llegaron ya a lo que hoy es Santander, ¿sí? Y empezaron a ver otro tipo de indígenas que ya no eran pocos con un cacique, sino que eran muchos respondiendo a un mismo pensamiento, y es el imperio muisca, los muiscas, que tenían costumbres totalmente diferentes a los indígenas de la costa. Estos muiscas hacían sacrificios infantiles, eran animistas, eran caníbales, a diferencia de los de las costas, ¿sí? Y tenía un gobierno tirano. No lograron realmente hacer un imperio, pero era un gobierno tirano que se estaba formando en un imperio. Bien. Eh, entonces vemos cómo a las mujeres se les acaba el corazón, ¿sí? Porque no quedan embarazadas, ¿sí? Y vemos algunas de las cosas que se hacían. Eran costumbres similares a las de los aztecas. Bien, bien. Entonces veamos acá algunas características de ello. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los muiscas eran más paganos, pero también eran más adelantados que los indígenas de la costa. Tenían conocimiento de las estaciones y tenían un calendario astronómico. El día más largo del año, que era el 21 de junio, era el día a el dios Sue, que era el dios Sol, y era el día de que tenían que hacer una peregrinación a donde vivía el dios Sue, que vivía en el Valle del Sol, lo que es hoy la ciudad de Sogamoso, en Boyacá. ¿Sí? Esa era la ciudad sagrada del Sol para los muiscas y era sede del sacerdote Iraca. ¿Sí? Entonces, de este culto viene el nombre de la ciudad Suamox, ¿sí? O Sugamuxi, que es lugar de culto al sol. El jefe de los muiscas vivía en Zipa, Quirá, y era el Zipa. Él vivía en Zipa, Quirá, y es el Zipa. Y de allí se tenía que caminar y llegar allá el 21 de junio a hacer los sacrificios al sol para pedir la bendición para el siguiente año de sus cosechas. Ese era el único día del año que la gente podía ver al Zipa. De resto, solo el Zipa lo veía su familia y gobernaba a través de unos súbditos, y esos súbditos llevaban las razones del Zipa, pero la gente no podía ver al Zipa porque el Zipa
ellos tenían una idea de que era un semidios. Entonces, había allí culto a base de sacrificios humanos y consumo de ojo de niños. Entonces, los soldados se comían los ojos de los niños que estaban sacrificando, ¿sí? Y en el mismo momento del ritual les sacaban los ojos y se los comían. Y eso era una idea pagana que ellos tenían. Y eso ustedes los pueden ver allí en Sogamos. Bien, bien. La fiesta a a la diosa es a la diosa Chía, o es decir, a la luna, que se hacía en donde hoy es el municipio de Chía. Allí hay una plaza donde hay unas esculturas de unas mujeres en forma de luna. En esa plaza se hacía el sacrificio. Pero a diferencia del sacrificio al sol, era un sacrificio de hombres fuertes y buen mozos. Bien, entonces algunos de los que estamos acá estaríamos en peligro si estaríamos en esas épocas, ¿cierto? Hombres fuertes y hermosos y iban a ser sacrificados a la diosa luna. A diferencia de los sacrificios en Sogamoso, que eran solo una vez al año, aquí eran una vez al mes. Y duraban en Sogamoso un día y acá duraban una semana. ¿Mm? ¿Por qué? Porque resulta que la diosa luna no salía de noche porque necesitaba más hombres. ¿Mm? Entonces, claro, hay una época que la luna solo sale de día, la luna nueva, ¿sí? Una de las fases de la luna. Entonces, al mes, es decir, cada 3 semanas sacrificaban 7 días a hombres. ¿Bien? Entonces, por eso usted analiza la arquitectura de la plaza, usted ve que tiene una inclinación y un canal central para que la sangre pudiese fluir hacia ese canal. ¿Bien? Y eh, estas eran las ideas. Veamos también qué sucedía en la sabana. O sea, al sur de Zipaquirá hay una sabana y esa sabana es lo que hoy es Bogotá y resulta que ellos tenían esta idea religiosa y es que Bochica era otro dios que ellos tenían. Los muiscas entonces se habían cansado de que llovía y se inundaba la, la sabana. Entonces dijeron que las inundaciones eran causadas por Huitaca, que era una hermosa y malvada mujer, o que tenía que ser por Huitaca o por Chipchacum, el protector de los agricultores, ¿sí? Porque el protector de los agricultores se había enamorado de Huitaca, Huitaca lo había poseído con sus encantos de belleza y entonces ya no les podía cuidado a ellos y entonces no tenían protección. Entonces ellos le dijeron a Bochica que los ayudara, que cómo así, que mire lo que estaba sucediendo. Entonces, de un arco iris bajo el cielo, bajó un hombre blanco, con barbas blancas y con una túnica blanca. Bochica les contó. ¿Sí? Y bueno, o sea, no, él se reveló a ellos que él era Bochica. Y Bochica les enseñó a tejer. Tenemos vestigios en el Museo del Oro de tejido chibcha, ¿sí? Estos son los chibchas, los que vivían en la sabana de Bogotá, y que creían en este dios Bochica. Bien, tenemos vestigios de tejeduría chibcha 16.000 años antes de Cristo. Ya tenían telares y ya sabían tejer. Bien, y que tenía un bastón de oro y que con ese bastón partió 2 piedras al borde sur de la sabana, al borde donde terminaba la sabana y empezaba el precipicio, y empezó a salir el agua de la inundación. Eso es lo que hoy se conoce como el salto de Tequendama. Entonces, luego Bochica castigó a Huitaca y a Chipchacún. A la primera la convirtió en una lechuza, obligándola a cargar el cielo, y a Chipchacún lo obligó a cargar la tierra. Y cada vez que él se la cambiaba de hombro, la tierra temblaba. ¿Bien? Ese era el mito que tenía. Pero si nosotros analizamos bien el mito, ¿m? Bien, este era el dios de los dioses, porque era el dios de Chipchacún y Huitaca, que eran dioses. ¿Mm? Y la idea por la cual los muiscas no pudieron hacer un imperio fue porque no pudieron conquistar a sus vecinos, que eran los chipchas. Conquistaron hasta Santander, ¿sí? Hasta los indígenas Guane fueron los últimos que conquistaron, pero no pudieron conquistar a sus vecinos, que eran los chipchas. ¿Por qué?
porque estos clamaban al dios Bochica y ganaban, teniendo menos tecnología para la guerra. Bien, entonces nunca le ganaron los muiscas a los chibchas la guerra. Bien, entonces tenemos que, aunque tenían una mitología, sí había una idea de un dios, sí, creador de todo y que tenía poder sobre todo. Y en este caso era Bochica. Bien, bien. Entonces vemos aquí algunas ideas de la providencia de Dios con esta conquista y es que se inicia la exploración hacia el interior, el río Magdalena se convierte en la principal ruta fluvial, se acaba el animismo muisca porque son evangelizados los muiscas, se acaba el sacrificio de niños, se acaba el consumo de ojos, se acaban los sacrificios de hombre a la diosa Chía y el mito bochica introduce la idea de un dios supremo por encima de los propios dioses animistas chipchas. Esta idea fue la más importante, porque los sacerdotes usaron esa idea para contarles acerca de Dios. Y por eso los primeros convertidos genuinamente a la idea cristiana fueron la gente de la sabana de lo que hoy es Bogotá. ¿Bien? Los chipchas se convirtieron, Funza se convierte, ¿sí? En lo que hoy es el municipio de Funza, bien, y convierte a toda la nación. Y entonces no hay guerra. Si no hay paz, Funza vive del río Bogotá hacia el occidente, hacia el oeste, y los españoles viven hacia el este, y no hay guerra. Y allí empieza a haber una idea de más estabilidad para los españoles al no tener guerra, no solo un acuerdo de paz, porque los acuerdos de paz se podían romper fácilmente. No, ahora eran hermanos y entonces los chibchas no iban a atacar a los españoles y los españoles tampoco a los chibchas. Una de las evidencias de cómo los españoles protegen a los chibchas del Zipa es que el Zipa, el hijo del Zipa, que es Zipacón, ¿sí? El hijo del Zipa, Zipacón, es evangelizado por los chibchas. O sea, los archienemigos evangelizan a su hijo. Para el Zipa eso fue terrible y quiso matar a su hijo. Los chibchas protegen a el hijo del Zipa y lo guardan entre unas montañas al sur de la sabana, donde hoy es el municipio de Zipacón. Bien, entonces vemos cómo los chibchas protegen a Zipacón porque Zipacón conoció del Dios verdadero. Entonces, aunque hubo obviamente matanzas, hubo obviamente vejámenes, ¿sí? Aún así Dios no quería la conquista, pero la está usando, ¿sí? Aún así Él usa nuestro mal para que se comunique el bien. Y ahora tenemos una nación, la primera en América, que se convierte a Dios, que fueron los chibchas. ¿Mm? Bien, los chibchas se convierten a Dios todos, ¿sí? Y eso hace que ahora los españoles tengan un aliado, ¿sí? Que son los chibchas y puedan venir a Bogotá con mucha mayor seguridad. Bien, entonces Dios está preparando el terreno para la colonia. Bien, bien, vamos a dejar allí y vamos a pasar a, entonces, una pequeña introducción para que empecemos a ver qué es lo que sucede antes para nosotros hacer nación. Bien, vamos a pasar a preguntas. Entonces veamos si hay preguntas. Voy a mirar en el chat. Ok, veo que no. Y si hay preguntas acá, podemos levantar la mano. ¿Sí? Preguntas, comentarios. ¿Sí? Si no, entonces puedo continuar. Pero si sí, hagamos. Bien, entonces si alguien tiene pregunta puede levantar la mano. Allí en los tres puntitos hay, bien, la opción. Bien, veo que todo bien. Bien, entonces voy a aprovechar estos 10 minutos para seguir. Bien, vamos a seguir un poquito con esta idea. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Luego viene, debido a lo que pasaba en Bogotá, que ya había un acuerdo de paz con, o sea, ya los españoles que habían venido, ¿sí? Tenían una idea de que los chibchas eran más pacíficos. Los españoles llegaron, ¿sí? Aquí por la ruta del norte, o sea que tenían que pasar por el Zipa, ¿sí? Entonces, los chibchas que conocieron fueron básicamente, ¿sí? Los de Cota, ¿sí? Hacia el lugar de Cota, hacia el lugar de Usaquén, ¿bien?
Ahí ahí llegaron los españoles, no se establecieron, ¿sí? Pero dijeron, dejaron los curas y siguieron los frailes y siguieron, ¿sí? Se devolvieron, ¿sí? Pero no, porque la sabana se inundaba, entonces no era fácil pasar. Pero hubo otro conquistador que vino por el sur, siguiendo un río. Él empezó a seguir el río Magdalena más al sur hasta que llegó a lo que hoy es Girardot. Y luego de Girardot vio que había un río muy cerca a Girardot, a ese lugar, que desembocaba en este río, en el río Magdalena, y es lo que hoy conocemos como el río Bogotá. Pero que ese río brillaba, traía oro. Entonces dijo, yo tengo que saber de dónde viene este río. Entonces le empezó a seguir, ¿sí? El río. Y él creyó que él estaba predestinado para encontrar el dorado, que era la leyenda de que iba a haber un lugar donde había muchísimo oro y que se iba a conocer como el Dorado y que siempre los indígenas decían que era al sur. Por lo tanto, él era el explorador que más al sur había llegado, Girardot, pero se devolvió hacia el norte siguiendo ese río y dijo, encontré el Dorado. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada ve el río, dice, encontré el Dorado. Y sigue el río Bogotá hasta llegar a la sabana por el sur. Bien. Pero como venía con frailes, ¿sí? Los frailes ya habían hecho la labor de evangelizar a los chibchas y entonces no hubo enfrentamiento, ¿sí? Con Funza, sino que fueron recibidos como hermanos. Hubo algunas retaliadas, como algunas ideas, ¿sí? Pero a la larga se dieron cuenta que eran cristianos y se acabó. Bien. Entonces él hace una exploración por el río Magdalena, ¿sí? Eh, y llegó a lo que era Girardot y se devolvió por el río Bogotá. Bien, en 1537 llega a la sabana de Bogotá y los indígenas se asustan por los caballos, ¿sí? Es la primera persona que trae caballos acá y hubo una reunión entonces de los caciques muiscas con el Zipa porque habían unos invasores al lado de los chipchas. Él quería encontrar el dorado y cuando sigue el río resulta que encuentra un lugar que brillaba más, básicamente lo que es hoy el humedal, se me olvidó el nombre del humedal, el humedal que está al lado del aeropuerto El Dorado, ¿bien? Ese lugar había oro y entonces él dijo, encontré el oro, encontré el dorado y escribe que había encontrado el dorado porque brillaba mucho, pero realmente el oro estaba en la parte superior del agua, pero no era que hubiese mucho oro. Pero esa región se empezó a conocer por los españoles como el Dorado y esa es la razón por la cual el aeropuerto de Bogotá se llama Aeropuerto El Dorado, ¿sí? Porque allí se creyó que se había cumplido la leyenda de haber encontrado el dorado. Entonces, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada decide vivir allí, se hace acuerdo, ¿sí? Con los chibchas, pero los muiscas no toleran que él viva allí, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esas 12 chozas que él hizo fueron quemadas y entonces él inicia una guerra contra los muiscas con el apoyo de los chibchas, ¿sí? Bien. Entonces, en 1538, en Teusaquillo, ¿sí? El cacique Teusaquillo, ¿sí? Eh, Entonces le da la bienvenida a estos españoles y allí edifican una iglesia. Bien, hacen la primera misa oficiada por Fray Domingo de las Casas y plantan una cruz, ¿sí? Iniciando la ciudad. La ciudad se inició en lo que es el Chorro de Quevedo, pero esas fueron quemadas después y luego empiezan en Teusaquillo. Bien. Em, y y de allí se establece una ruta fluvial por el río Magdalena hasta Bogotá, llegando estos españoles. Bien. Entonces, ahora hay una expedición hasta lo que es Girardot, hasta el interior de Colombia,
se traen vestidos, caballos, ¿sí? Y se funda la ciudad de Bogotá y se designa a Fray Domingo de las Casas como prelado, ya no solo como fraile, sino como prelado. Es decir, que tiene varios frailes a su cargo. ¿Qué sucedía en la sabana de Bogotá? Que había muchos caciques, pero con naciones muy pequeñas, eran familiares todos, ¿sí? Entonces estaba el cacique Teusaquillo, el cacique Techúa, vivía en lo que hoy es el Techo, o lo que hoy es el estadio de Techo y el Parque Mundo Aventura, en ese lugar de Techo, el cacique Funzá, ¿bien? Entonces, todos estos caciques eran pequeños, eran naciones pequeñas, ¿y qué es lo que hace Fray Domingo? Les pone un fraile a cada uno. Fue fácil la evangelización de ello. Inicia él la colonia española. ¿Cuál fue la diferencia de Gonzalo Jiménez de Quesada? Que trae no solo frailes, sino también a un prelado. Y ya hay una organización religiosa, una estructura religiosa para hacer la obra evangelizadora. Bien. Bien, veamos entonces al sur qué sucede. Ya vimos en la cronología lo que pasó al norte. Bien, pero ahora al sur vamos a mirar qué sucedió. Y acá tenemos al conquistador eh, Sebastián de Belalcázar. Bien, él es fundador de ciudades. Ellos entran por el sur, llegan a lo que es Guayaquil y viene por Ecuador fundando ciudades. Funda Quito, funda Ibarra, funda Pasto, Cali, Ibagué, bien, Neiva, ¿sí? Fundador de varias ciudades, bien. Y él venía con una visión. ¿Cuál es la visión de Gonzalo Jiménez de Quesada? Poner prelados para que haya una organización religiosa evangelizadora y no hubiese guerra y pudiesen aprovechar el oro. Pero Belalcázar viene con otra idea. Viene con la idea de fundar varias ciudades, ¿sí? En lugares donde no hubiesen indígenas para fortalecer la presencia española, ¿bien? Y hacer una estructura española ya en estas tierras. Viene con una idea más gubernamental de la colonización, mientras que Gonzalo Jiménez de Quesada viene con una idea religiosa, pero sigue teniendo su conquista, es decir, explorar el oro. Aquí este también quería oro, pero también tiene una idea de fundar ciudades, funda Buga también, ¿bien? Y este es Sebastián de Belalcázar. Entonces Belalcázar funda Quito, ¿sí? Y le hablaban que al norte había oro con los indígenas en Tumaco, ¿sí? Funda Popayán, Pasto, Neiva y Cali, ¿bien? Y empieza a fundar Buenaventura, también Cartago, ¿bien? Y sigue la ruta por el río Cauca y hace lo contrario a Gonzalo Jiménez de Quesada, que venía hacia el sur por el Magdalena. Belalcázar va hacia el norte por el Cauca, fundando Santa Fe de Antioquia. Bien, o sea, lo que hoy es Antioquia. Bien, también. Bien. Entonces, ahora hay una ruta comercial que es navegando el río Cauca para comunicar estas ciudades entre Santa Fe de Antioquia y Cali, ¿bien? Y Buenaventura. El puerto de Buenaventura se convierte en el puerto más importante con una ruta aprovechable a Santa Fe de Antioquia, a Santiago de Cali y a Bogotá. Y se empiezan a fundar los tres polos de desarrollo de Colombia, las tres ciudades más importantes. Bien, bien. Eh, Luego, desde allí abre una ruta comercial desde Cali hasta Cartagena, siguiendo todo el río Cauca y luego llegando al Magdalena, pero tomando el canal del dique, que, que básicamente era una zona inundable que luego canalizaron los españoles. Bien, veamos el último de los tres más grandes conquistadores, fue Nicolás de Pedermán. Él entra por Venezuela, viene de lugar de la región de Aragua y llega a norte de Santander y encuentra una meseta verde fértil donde decide asentarse. Básicamente, ¿qué sucedía? El rey Carlos V le gustaba jugar
era adicto al juego. Y, no y se gastaba los fondos del gobierno en juego, pero luego tenía que reponerlos. Tenía unos amigos alemanes que les prestaban el dinero, pero ya les debía mucho dinero. Entonces ellos le piden una garantía y él les da, ¿sí? Una garantía que es la administración de unas tierras en lo que es Venezuela y lo que es Miranda, desde La Guaira, Aragua, y de allí hasta Táchira y hasta Táchira, hasta el río Zulia. Pero estos alemanes no se entendían con los indígenas y requirieron a alguien que se entendiese, pero los indígenas no querían a los españoles, ¿sí? Entonces trajeron a un italiano que fue Nicolás de Federman, o sea, él trabajaba con italianos y podía ser más amable con los indígenas y la idea era, ¿sí? Hacer una ruta comercial para producir huevos, ¿sí? Para surtir a los españoles de huevos y no traer los huevos desde España. ¿Por qué? Porque era poco efectivo el transporte de huevos en barco desde España. Entonces era mejor traer las gallinas y hacer los huevos. La gente tenía sus gallinas en su casa y comía su huevo, pero era su propio huevo, pero no había un negocio comercial grande en huevos. ¿Mm? Entonces los alemanes tuvieron esa idea y querían plantar en esas tierras avícolas para producir pollos, gallinas y huevos. Pero los indígenas de esos lugares no quisieron trabajarle a estos alemanes. Solo cuando llegó a una meseta verde fértil en lo que hoy es Bucaramanga, ¿sí? Ya estaba fundada la ciudad del Socorro por la expedición de los que vinieron por Santander. ¿Mm? Pero ahora él viene con otra idea, y esta es la tercera idea. Vino la idea religiosa con Gonzalo Jiménez de Quesada, la idea de gobierno con Sebastián de Belalcázar, y esta es la idea económica con Nicolás de Federman. Y él entonces hace en ese lugar donde no había ciudad, la capital, la ciudad era Socorro, Santander, hace en esa meseta, que es hoy la ciudad de Bucaramanga, una avícola y se convierte en la primera industria de la América española en la historia. La primera vez que hubo una industria en estos territorios fue en lo que es Bucaramanga. Es más, esta industria sigue existiendo hoy en Bucaramanga y el Santander es el principal productor de huevos en Colombia, con más del 40% de la producción, seguido de Cundinamarca. Bien, en las empresas más grandes de huevos, Huevos Quiques, esta es de Bucaramanga, ¿no? Y la empresa más grande de pollos, Mapollo, ¿sí? Es de Bucaramanga. Eso viene ¿de dónde? Desde estos alemanes, y estos alemanes empiezan a migrar a Santander, ¿sí? Porque estos de estos lugares sí quisieron trabajar con ellos. Y por eso es que tenemos unos apellidos alemanes e italianos en Santander y gente de ojos claros y de cabello bien amarillo en lo que es Santander. Bien. Los que somos así trigueños, ¿sí? Somos españoles, ¿sí? Bien, pero allá hay gente de cabello mucho más claro que son descendientes de estos alemanes. ¿Bien? Estos alemanes, ¿sí? Después de la reforma, traen las Biblias, ¿sí? Aquí a Colombia. Bien, bien. Entonces, veamos algunas notas de Nicolás y acabamos, ya sé que me pasé el tiempo. Entonces, estos amigos de Carlos V eran la casa Wetzler, ¿sí? Les habían dado en comodato esas tierras, ¿sí? Inicia esta ruta de comercio y él abre una ruta entre Pamplona, Bogotá, Tocaima, Ibagué y Mariquita y lleva la idea económica al centro del país. El desarrollo de Colombia se da en el centro del país. ¿Por qué? Por estas tres ideas. Los tres llegaron al centro, ¿sí? Bien. De diferentes formas y empieza a ver el desarrollo. A diferencia de todas las demás naciones de la América Española, que su desarrollo fue en la costa. Todas las capitales están muy cerca del mar, ¿sí? Excepto en lo que fue Ecuador y Colombia, ¿sí? Que es Quito y Bogotá por Sebastián de Belalcázar,
¿sí? Que hizo las ciudades adentro y no en el mar. Bien, entonces ahora hay una ruta también económica hacia el centro, ¿sí? Y entonces traen las primeras gallinas a estos territorios y pollos y se inicia la industria avícola, ¿bien? La misión de Nicolás de Fermán era meramente económica. Él no venía como un conquistador, sino básicamente un empleado de los alemanes, ¿bien? Entonces, no tiene casi enfrentamientos con los indígenas, sino que hace acuerdos comerciales con ellos, ¿bien? Y eh, esta es la idea. Vamos a dejar hasta allí y luego vemos allí a Bartolomé. Bien, muy bien. Entonces acá tenemos algunas ideitas. Me faltó el último punto que es Fray Bartolomé de las Casas. Pero bueno, ya voy un poquito atrasado, unos 15 minutos atrasado, pero espero adelantarme la próxima sesión. Bien, entonces estamos poniendo un fundamento, obviamente hubo más conquistadores, pero ¿cuál es el fundamento que necesitamos? Hubo un fundamento religioso, un fundamento de gobierno y un fundamento económico que confluyeron por la geografía que tenemos hacia el centro del país. Bien, y que fueron muy diferentes al resto de conquistas que hubo, ¿sí? En el resto de la América española. Muy diferentes. El resto fue en los puertos, comercio en los puertos, oro en los puertos, pero aquí no. Aquí muy rápidamente se dio la idea religiosa, la idea de gobierno y la idea económica. Dios está preparando la América española para que pasemos de la conquista a la colonia. Bien, muy bien. Entonces, en eso estamos y vamos a continuar la próxima sesión. Bien, un saludito. Les publico la grabación en estos días. Si sabe de alguien que también quiera tomar la enseñanza, pues dígale, aún puede inscribirse y pueden pues ver la grabación. También su participación es un apoyo a que podamos seguir enseñando y también un apoyo a las misiones en cabeza de Sara, pues por organizar esto y muchas gracias Sara por tu apoyo a la cosmovisión y también pues por el apoyo a las misiones permitiendo a nosotros como maestros misioneros enseñar. Bien, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Oscar. Escuchen.